Para todos ustedes, saludos. Qué bueno poder llegar hasta su hogar, hasta su dispositivo o su computador con el mensaje de la palabra de Dios. Es una bendición compartirles el comentario de la lección de Escuela Sabática. Y avanzamos en nuestro estudio de este segundo trimestre. Lección 8. Está titulado El sábado y el fin. Texto para memorizar Efesios 3:9. Y declarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Así que, mis hermanos, con este texto en mente, les damos a todos la bienvenida al comentario de esta semana. La esencia de la dignidad humana es un elemento común de la creación. El hecho de que hayamos sido creados de manera única por Dios da valor a cada ser humano. El feto en el vientre de la madre, el adolescente tetrapléjico, el adulto joven con síndrome de Down y la abuela afligida por el Alzheimer tienen un inmenso valor para Dios. Dios es su Padre. Ellos son sus hijos e hijas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es honrado por mano de hombres. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden y las estaciones y los límites de su residencia. Hechos 17, 24 al 26. Tenemos una herencia compartida. Pertenecemos a la misma familia. Somos hermanos y hermanas formados, diseñados y moldeados por el mismo Dios. La creación nos ofrece un verdadero sentido de autoestima. Cuando los genes y los cromosomas se unieron para formar la estructura biológica única de tu personalidad. Dios rompió el molde, no hay nadie como tú en todo el universo. Eres único, una creación única, un ser de un valor tan inmenso que el Dios que creó el cosmos tomó en sí nuestro cuerpo carnal y se ofreció a sí mismo como sacrificio por ti y por tus pecados. Qué pensamiento más arrobador, más extraordinario. El creador de todo el universo tomó nuestra forma, fue como uno de nosotros para salvarnos. El juicio, la creación y la responsabilidad. Si somos un mero conjunto de células formadas de manera aleatoria, tan solo el producto del azar y nada más que un símbolo avanzado, entonces la vida tiene poco sentido. Si simplemente somos una de las 8.000 millones de personas que se araña entre sí por el espacio vital en un planeta llamado Tierra, la vida pierde su propósito más allá de la mera supervivencia. En contraste, la creación bíblica ofrece una razón y un imperativo moral para vivir. Dios nos creó y rendiremos cuenta de nuestros actos. Quien nos dio el sentido de la responsabilidad ha establecido absolutos, incluso en un mundo de relativismo moral. Interesante, ¿no? O sea que no estamos aquí simplemente por casualidad. Estamos aquí porque Dios también tiene un plan con cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Santiago 2, 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que entra con ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Parece muy real esto y quizás son detalles que los hemos vivido. No estamos exentos de tener esas preferencias, de mirar con agrado al que está bien vestido o al que llegó en su buen y lujoso carro, pero no aquel que llegó posiblemente no muy bien vestido, que no lo conocemos, no sabemos quién es, pero no nos causa como una impresión muy agradable. Y eso, como dice aquí en la lectura que hemos tenido, es hacer acepción de personas. El mensaje de los 3 ángeles que vuelan por el aire en Apocalipsis 14 anuncian que ha llegado la hora del juicio. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Puesto que Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones morales, somos responsables por la disposición que tomamos. Si meramente fuéramos un conjunto aleatorio de células o producto de nuestra herencia y medio ambiente únicamente, nuestro accionar estaría determinado mayormente por fuerzas sobre las que no tendríamos control. Pero el juicio implica responsabilidad moral. En esta hora de crisis de la historia de la Tierra, la hora del juicio, Dios nos llama a tomar decisiones a la luz de la eternidad. El llamado ferviente del primer ángel, adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, reconoce que la base de toda adoración es el hecho de que Dios nos creó. Mientras tanto, nuestra observancia del sábado pone de manifiesto nuestra creencia de que Jesús es digno de ser adorado como nuestro Creador. Revela nuestra aceptación de la ley, los 10 mandamientos, como principios divinamente inspirados para vivir una vida plena. Debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios y una revelación de su carácter, se convierte en la norma del juicio. Nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento de nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia. El concepto que tenemos de la creación, ¿cómo influye sobre nuestro comportamiento? ¿Qué relación tiene la herencia y el control con las decisiones que tomamos a diario? ¿Cómo podemos, por la gracia de Dios, superar los defectos de carácter que no elegimos tener? O sea que sí es importante el concepto que tengamos de la creación, porque asimismo, dependiendo del concepto que tenemos de ella, la cuidamos, la queremos, la amamos porque es de Dios. Estudio para el día lunes, el sábado y la creación. Dios nos dio el sábado porque nuestro mundo necesita desesperadamente el confortante mensaje de la creación.
A mediados del siglo XIX, cuando la hipótesis de la evolución arrasaba con el mundo intelectual, Dios envió un mensaje de esperanza increíble. Como hemos estado estudiando, este mensaje que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7. Satanás ha hecho todo lo posible para distorsionar la idea de la creación, porque odia a Jesús y no quiere que Él reciba la adoración que le debemos como nuestro Creador y Redentor. El sábado está en el centro del gran conflicto. Gira en torno a la dignidad de Cristo para recibir adoración como nuestro Creador. El mensaje de Dios para los últimos días llama a toda la humanidad a adorar a Cristo como el Creador del cielo y de la tierra. La base de toda la adoración es el hecho de que Él nos creó. Me impresiona este pensamiento de Satanás odia el sábado. ¿Pero por qué odia el sábado? Porque odia a Jesús. Y así como odia a Jesús, entonces también nos declaró la guerra a nosotros. Si leemos Génesis 2, 1 al 3, Éxodo 28 al 11 y Deuteronomio 5, 12 al 15, encontramos un contexto para Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Cuál es el contexto? La adoración a Dios como Creador. Podríamos, mis hermanos, colocar abajo de Apocalipsis 14, 6 y 7, Éxodo 28 al 11, porque es la misma esencia del texto del mandamiento de Dios. Adorar a Dios porque Él es el Creador. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Dios. Es una señal especial de lealtad al Creador. Ezequiel 20, 12 y 20 no es un requisito legalista ni arbitrario, sino que revela que el verdadero descanso de la justicia por las obras se encuentra en Él. El sábado habla de un Dios que hizo por nosotros lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. Las Escrituras nos llaman a descansar en su amor y su cuidado cada sábado. El sábado es un símbolo de descanso, no de obras, de gracia, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, de dependencia divina, no de nosotros mismos. Cada sábado nos regocijamos en su bondad y lo alabamos por la salvación que solo podemos encontrar en Cristo. El sábado es también el eslabón eterno entre la perfección del Edén en el pasado y la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva en el futuro. Isaías 65, 17, Apocalipsis 21. El sábado nos llama a regresar a nuestras raíces. Es un vínculo con nuestra familia de origen. El sábado se ha guardado en forma continua desde el principio. Es una conexión ininterrumpida con nuestro Creador. A través del tiempo nos mantiene enfocados en la gloriosa verdad de que somos hijos de Dios. Nos insta a una relación íntima y cercana con Él. Reflexionemos. ¿De qué modo Apocalipsis 14, 6 y 7 alude al mandamiento del sábado? ¿Por qué es importante para nuestro mensaje del tiempo del fin? Ya lo hemos mencionado, mis hermanos, y yo les invito para que ustedes, si no tienen en su Biblia, esa referencia debajo de el texto de Apocalipsis 14, 6 y 7, coloquen Éxodo 20, 8 al 11, porque es la misma referencia de adorar a Dios por ser el Creador. Un engaño no tan sutil. En un intento de destruir la singularidad de nuestra creación, el diablo ha introducido una falsificación no tan sutil. La falsificación aceptada incluso por algunos de nosotros es la siguiente: Dios es la causa principal de la creación, pero le llevó largas horas hacer que haya vida. La evolución fue el proceso que usó. Este enfoque intenta armonizar los datos científicos con el relato del Génesis. Sostiene que los días de la creación son periodos largos e indefinidos,
y que la vida en la tierra tiene miles de millones de años. Salmo 33, versículos 6 y 9. Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Qué nos dicen estos claros pasajes bíblicos acerca de cómo Dios creó el mundo? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El relato bíblico es claro. Dios dijo, y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33, versículo 9. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3. El primer capítulo del Génesis afirma que Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas y descansó en el séptimo. La estructura lingüística de Génesis capítulo 1 y 2 no permite ninguna otra concepción. Incluso los eruditos que no creen en la creación literal de 6 días reconocen que la intención del autor era enseñar la creación de 6 días. La palabra hebrea para día en Génesis 1 es yom. A lo largo de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra yom, como adjetivo, tercer día, primer día y demás, limita el periodo de tiempo a 24 horas. No hay una sola ocasión en la Biblia donde un número que modifique el sustantivo yom indique un periodo indefinido. Sin excepción, siempre es un periodo de 24 horas. Además, y puntualmente, si Dios no creó el mundo en 6 días literales, ¿qué importancia tiene el día de reposo sabático? ¿Por qué lo ordenaría Dios? No tendría absolutamente ningún sentido dejar el sábado como un legado eterno de una creación en una semana de 6 días, si ésta nunca existió. Aceptar las largas edades de la creación es desafiar la necesidad misma del séptimo día. También plantea serias dudas con respecto a la integridad de las Escrituras. Al atacar el sábado, Satanás desafía la esencia misma de la autoridad de Dios. ¿Y qué podría ser más eficaz para destruir el monumento conmemorativo de la creación en 6 días que negar la realidad de la creación en 6 días? No es de extrañar que tantas personas, incluso cristianos, ignoren el día de reposo sabático. ¡Qué trampa para el engaño final! Y ese problema es un problema que lo viven muchos credos religiosos, entre ellos todo el catolicismo. La Iglesia Católica Romana no cree en la creación en 7 días. El Papa Francisco ha estado hablando de largos periodos en la creación. O sea que si ellos no creen que Dios creó en 7 días, por supuesto no van a guardar el sábado porque pues tendría que guardar un sábado de 1000 años, por decirlo así. Si Dios creó en 7000 años y la evolución tardó 1000 años por cada día, entonces el día de reposo sería también un día de 1000 años. ¿Y quién reposaría 1000 años? Es una trampa diabólica. Lección para el día miércoles: la creación, el sábado y el tiempo del fin. El gran conflicto que comenzó en el cielo hace milenios gira en torno a la cuestión de la autoridad de Dios. El desafío continúa siendo el mismo hoy. Si leemos nuevamente Apocalipsis 14, 7 y 9 y 12, resumimos los siguientes resultados. 14, 7. Temed a Dios y dadle gloria, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 9 es un llamado solemne a no adorar a la bestia,
Aquí, mis hermanos, vemos dos poderes antagónicos. Dios, por un lado, invitándonos amorosamente a que guardemos su palabra, a que guardemos su santo día de reposo, a que le reconozcamos como nuestro Creador, y Satanás, como dice Apocalipsis 13, presionando, obligando al mundo a que guarde el falso día de adoración, a que le rinda adoración. Apocalipsis 14:12 describe lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya a este texto le hicimos un pequeño comentario. La diferencia que hay entre la fe de Jesús y la fe en Jesús. Fe en Jesús es creer en Jesús, aceptar a Jesús, que Él existe. Y la fe de Jesús es vivir como Jesús vivió. Hacer como Él hizo. Ejemplo les he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol dice, para que sigamos sus pisadas. Estos pasajes dejan en claro que el tema central en el conflicto de los últimos días entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, es la adoración. ¿Adoramos al Creador o a la bestia? Debido a que la creación forma la base de todas nuestras creencias, a fin de cuentas, consideramos que tiene algún sentido creer en algo, la imagen de Dios como nuestro Creador. El día de reposo sabático integrado en el mismo relato del Génesis 2:1-3, sobre la creación, se erige como la señal eterna e inmutable de esa creación. Es el símbolo más básico de la enseñanza más básica. Lo único aún más fundamental, que Él es Dios mismo. Por lo tanto, usurpar el día de reposo sabático es usurpar la autoridad del Señor en el máximo nivel posible. El de Creador es ir tras de todo y arrancarlo de raíz. Por cierto, es intentar ocupar el lugar del Dios mismo. Segunda a los Tesalonicenses 2:4. Por supuesto, el verdadero problema de los últimos días es nuestro amor y lealtad a Jesús. Pero según la Biblia, este amor se expresa en obediencia a los mandamientos. Primera de Juan 5:3, Apocalipsis 14:12. Y solo el sábado, entre los 10 mandamientos, respalda todo, porque solo este señala a Dios como Creador. Éxodo 28-11. No es de extrañar que sea solo el símbolo exterior de la separación final entre los que adoran al Señor y los que adoran a la bestia. Apocalipsis 14:11 y 12. En vista de lo básico y fundamental, que es el sábado para todo lo demás, es difícil ver que el desafío final de adorar al Creador podría tratarse de cualquier otra cosa. Para reflexionar, muchos argumentan que da igual qué día de reposo guardamos, siempre que guardemos uno. ¿Cómo respondemos a este argumento con la Biblia? Yo lo respondería, mis hermanos, con la Biblia, mostrando la claridad de que fue algo que Dios dejó desde la creación. Y como un argumento personal, siempre yo le pregunto a los que me dicen esto, bueno, ¿usted en qué fecha cumple años? Cumplo el 20 de junio. Y si a usted le celebraran ese cumpleaños el 30 de agosto, ¿usted cómo se sentiría? No, pues que ya eso ya pasó y ya no me parece que es como raro, ¿no? Aún con 1, 2, 3 días o 5 o 6 días de diferencia de haber pasado el cumpleaños, pues ya no es lo mismo. No es lo mismo que tú le digas feliz cumpleaños a tu ser querido, a tu hermano en la fe, a tu amigo, el día que los cumple. Siempre que lo hacemos fuera de ese día, le decimos, hombre, claro, me acordé de usted, pero bueno, de todas maneras, ya pasó, pero feliz cumpleaños. No es lo mismo guardar cualquier otro día
a no ser aquel que Dios estableció como el día de reposo. Sábado, y lo será por siempre. El sábado y el descanso eterno. El sábado es un lugar de refugio en un mundo cansado. Cada semana dejamos las preocupaciones de este mundo y entramos en el reposo de Dios. El sábado. El famoso autor judío Abraham Heschel se refiere al sábado como un palacio en el tiempo. Cada séptimo día, el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra, y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante este periodo de 24 horas para pasar un tiempo de íntima comunión con Él. En su libro sobre la belleza y la solemnidad del sábado, Heschel escribe sobre el significado del sábado con estas palabras: el sábado es una metáfora del paraíso y un testimonio de la presencia de Dios. En nuestras oraciones, anticipamos una era mesiánica que era un Shabbat, y cada Shabbat nos prepara para esta experiencia. A menos que aprendamos a deleitarnos con el sabor del sábado, seremos incapaces de disfrutar del sabor de la eternidad en el mundo venidero. En la creación, Jesús construyó una morada especial para nosotros. Podemos encontrar refugio allí, podemos estar a salvo allí. Su obra está completa, ha terminado. Cuando descansamos en el día de reposo, descansamos en su cuidado amoroso. Descansamos en previsión de nuestro descanso eterno en el cielo nuevo y la nueva tierra venideros. Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías capítulo 66, versículo 22. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. ¿En qué sentido el hecho de guardar el día de reposo nos hace avanzar hacia la eternidad? Todos estos textos hablan de la tierra nueva. El apóstol Pedro habla de que todo esto pasará. Y el Apocalipsis dice que la tierra y sus obras, lo que hay aquí y el mar, ya no existía más. Todo hecho nuevo. El mismo Dios que creó la tierra la primera vez la volverá a crear. Y el sábado permanece como símbolo eterno de Él como creador y redentor. De hecho, los judíos consideraban que el sábado era un símbolo, un anticipo de lo que en hebreo se llamaba el Olam Habab, el mundo venidero. El mensaje de los 3 ángeles que vuelan en medio del cielo exhortándonos a adorar al Creador es la respuesta del cielo a la desesperación de muchos en el siglo XXI. Nos señala a nuestro Creador, el que hizo todas las cosas en el principio, y a nuestro Redentor, que después del juicio, después de erradicar el pecado, hará nuevas todas las cosas. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas, y agregó: Escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. ¿Cómo puedes hacer que el sábado sea un anticipo del cielo en tu propia vida y en tu familia? Practicando, mi hermano y mi amigo, practicando lo que se practica, no se olvida. Guarda el día de sábado correctamente, haz los preparativos y dedica ese día para el Señor. Haz la obra del bien, visita a un enfermo, comparte la palabra de Dios y dedícate, mi hermano, a lo de Dios enteramente. Posiblemente hablamos para alguien que está en una ciudad donde no hay tiempo, donde en la semana todo es un corre, y separar ese tiempo es una gran bendición. Hemos llegado al final, mis hermanos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y nuevamente yo te invito para que compartan la palabra de Dios. Dialoguemos sobre 3 cositas. Reflexionemos sobre la maravilla de la creación. Acordémonos de lo que pasó en los capítulos 3 y 6 del libro de Daniel. Allí se presenta la adoración como punto focal. Mis hermanos queridos, quienes hablan de la evolución, de millones de años de evolución, están negando a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude,
Que Dios nos dé cada día la bendición de poder disfrutar de su compañía. Y si lo estamos haciendo aquí y un día ya no estamos más, lo haremos con Él por la eternidad. Paz de Cristo para usted.